verdadera fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Introducción. Es posible que tú, creyente que escuchas esta reflexión, estés pasando por una etapa difícil de tu vida. Quizás has estado o estás enfermo y tus capacidades se encuentran limitadas. Quizás enfrentes necesidades personales, familiares, en las que no puedes hacerles frente. O tu vida espiritual se ha enfriado y ya no sientes el gozo de cumplir lo que el Señor te ha encargado que hagas en su iglesia. Eso a pesar de que alguna vez decidiste hacer de Jesús no solo tu Salvador, sino también tu Señor, prometiéndole obedecerle y dedicarle tu vida. A ti, sin importar tus condiciones, Pablo te anima a depender de Cristo. Crisis. Hay momentos en los que las circunstancias nos sobrepasan, en que sentimos que las fuerzas se acaban, que los caminos se vuelven tan difíciles y los amigos desaparecen. Hoy, muchas personas sufren de vidas vacías, con esa condición depresiva que se presenta a lo largo de la humanidad. Y piensan que, vanidad de vanidades, todo es vanidad, como dijo el predicador. Todo en la vida sin Dios está vacío. Y gracias a ese sentimiento se venden muchos libros de autoayuda. Se pronuncian decretos y repiten frases motivadoras pensando que van a transformar tu vida. Y muchos que viven ese vacío multiplican las consultas en terapia que en cuanto el paciente siente alguna mejoría, las abandona. Expresiones como resiliencia, vida con significado, automotivación, autoconocimiento o meditación se ponen de moda y conceptos como empoderamiento se vuelven prioritarios. Eso no es malo. La resiliencia es la capacidad de soportar y recuperarse de la adversidad. La vida con significado es la habilidad de percibir de forma consciente lo que estás viviendo, sin intentar apegarte al pasado, sino disfrutando cada momento. La automotivación es la capacidad de continuar adelante hasta llegar a la meta, a pesar de las circunstancias. El autoconocimiento significa la tarea de conocerte, aceptarte y transformarte para tener una vida mejor. La meditación consiste en reflexionar sobre el significado de los hechos que te rodean y potenciar tus mejores herramientas internas para mejorarlos. Es decir, todas estas técnicas buscan que seas consciente de lo que ocurre en tu entorno y que lo aceptes y mejores a pesar de las circunstancias de tu vida. Y en común, todos ellos te hablan de tomar el control y vivir una vida con significado. Si lo piensas bien, realmente suena prometedor. Quieren que aprendas a soportar la adversidad, a recuperarte de ella y a seguir adelante a pesar de los problemas. Y sería muy interesante si no fuera porque todo esto
no es sino una mala imitación de la vida que te da el Espíritu Santo como creyente para que des testimonio del Evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Experiencia. En un momento clave de su vida, Saulo, un hombre muy poderoso de su época, quedó ciego. Había nacido en una ciudad romana, Tarso, en una familia con conexiones en Jerusalén. Se había formado religiosamente dentro de la secta más rigorista, los fariseos, y no en cualquier forma, sino a los pies de un famoso rabino de su tiempo llamado Gamaliel. Y ya de adulto pudo dirigir expediciones armadas para capturar y castigar a unos herejes que se hacían llamar los del camino, ya que Jesús, su líder, había dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero yendo a Damasco se enfrenta a un gran resplandor. De pronto está en el suelo, deslumbrado y ciego. Además de un enorme dolor físico, una desorientación moral. Él estaba haciendo lo que creía que era lo mejor, pero en medio de ese resplandor deslumbrante, oye la voz del cielo. Entiende que está haciendo exactamente lo contrario a lo que se propuso. Está siendo rebelde a Cristo. Persigue a esos judíos que hablaban del Mesías resucitado como único camino hacia Dios y en poner su fe en la gracia divina y en el sacrificio de Jesús. Y ahora, con ceguera y sobre todo desilusión espiritual, escucha un mensaje que lo marca definitivamente para toda su vida. El perseguidor, quien cae como fulminado por ese resplandor, después de escuchar la voz de Cristo que lo reta, se levanta cambiado, pero ya como discípulo, con el encargo de llevar el Evangelio a los gentiles, en el cual vive momentos maravillosos y también numerosas pruebas. Una de ellas, para mantenerlo humilde, según él mismo relata, fue un aguijón en mi carne. Metáfora que se usa para una enfermedad y que lo hacía comprender que todo su intelecto, su vigor, su sagacidad y sus bienes provenían de Dios. Por eso, en todos sus escritos y mensajes no se atribuía los méritos y nunca se consideró el gran héroe. Enfermedad. Muchos suponen que ese aguijón al que se refiere Pablo fue una ceguera progresiva, como resultado de la experiencia que lo deslumbró y que aún cuando recobró la vista, ésta quedó dañada permanentemente. Otros expertos dicen que es posible que sufriera ataques recurrentes de malaria, una enfermedad común en esos tiempos en la costa sur del Asia Menor. Algunos más han escrito que Pablo pudo haber padecido convulsiones por epilepsia, e incluso hay quienes dicen que su cuadro clínico es semejante a la sintomatología que se presenta con la enfermedad
de Parkinson asociada con daño ocular y epilepsia del lóbulo temporal. Lo único que podemos saber con claridad es que estaba enfermo y que por ello sufría mucho, limitando sus facultades. Pero en medio de todo ello, él escribe: me gloriaré en lo que es mi debilidad. Es decir, a mi sufrimiento lo tomaré como una bendición y le daré gracias a Dios. Gozo. Él escribe una carta a la iglesia de Filipos que había fundado. Lo hace desde el Pretorio, una de las cárceles de Roma. Los historiadores la describen como un espacio pequeño, lleno de prisioneros, con poco aire, oscura, sucia y abundante en enfermedades. Y Pablo estaba no solo encarcelado, sino que por ser considerado reo peligroso estaba encadenado y con custodia militar. Pero él, en lugar de quejarse, recomienda a los creyentes: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo, enfermo, dándoles el ejemplo, les dice a los enfermos: alégrense, y sin importar sus propios temores, él, quien vive ante la amenaza de la muerte, dice a quienes tienen algún temor: confíen en el Señor. Y a aquellos que viven sufrimientos dolorosos o llenos de desesperación, les relata: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado a la deriva en alta mar. Y completa su mensaje dándonos la fórmula que a él le permite gozarse sin importar las circunstancias, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como si dijera: cumpliré la tarea que Dios me ha dado, no por mi buena salud, mi fortaleza y vigor o mi inteligencia, sino porque Cristo me da fuerzas para hacerlo. Testimonio. Así, en la espera de su juicio, sin saber si sería ejecutado o liberado, les manda un mensaje de alegría y confianza en Dios, y agradece a la iglesia de Filipos la ayuda económica y la forma en la que cuidaban de él, y los anima a que basen su gozo en la salvación que les ha dado Jesucristo y no solo en las situaciones externas. Y en lugar de quejarse, él relata: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el Pretorio y a todos los demás. Otra versión traduce: por estar prisionero, ahora ya muchos otros conocen de Cristo, no solo los presos, sino también custodios y autoridades. Y les escribe un versículo clave, mostrando la fuente de su gozo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su alegría nace de su relación con Cristo, tanto en esta vida como en su compañía eterna que nos espera en la muerte, siendo notable que una palabra muy repetida en su carta sea gozarse o regocijarse, y aclara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa poderosa profesión de fe proviene de alguien que ha experimentado lo que significa confiar en Dios para cumplir con su voluntad. Es una frase sencilla y corta,
pero muestra que la fe en Dios supera con creces cualquier intento humano de sobreponerse a la adversidad. Y esa declaración principia diciendo todo. Pero necesitamos entender este concepto. Un boxeador en los Estados Unidos subió al ring envuelto en una bata en la que tenía escrito: todo lo puedo en Cristo. Pero él perdió la pelea. Y entonces parecía que confiar en Cristo no era suficiente. Pero, ¿qué significa realmente todo en este versículo? Alguien puede pensar que si emprende un negocio dudoso, como la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, y como un rito pone imágenes en un nicho con veladoras, él o ella se volverá millonario. Otras personas parecen creer que si tienen que sustentar un examen escolar y no han estudiado, bastará con repetir que todo lo pueden en Cristo que los fortalece y aparecerán las respuestas en su mente. Eso es superstición. Este todo se aclara por el concepto. El apóstol Pablo sostiene que aún en momentos de escasez o de sufrimiento podemos cumplir la voluntad del Señor, no en nuestras propias fuerzas, sino porque Dios es fiel y bondadoso. Y que si perseveramos en la voluntad de Cristo, vamos a triunfar. Existe una enorme diferencia entre un negocio, las pruebas de un deporte o de la escuela y lo que se supone ser encarcelado por tu fe. Estaríamos aplicando erróneamente la Biblia si convertimos el texto bíblico en una especie de mantra o decreto que hay que repetir para triunfar. Lo puedo. Pablo hizo muchas cosas. Predicó, fundó iglesias en Asia Menor y Europa. Escribió cartas desarrollando la estructura doctrinal del nuevo pacto, cada una de ellas con profundo contenido de amor. Y luchó contra muchos opositores en defensa de la fe. Ni las amenazas a su vida e integridad física, ni las heladas noches en prisión, ni las crueles piedras con las que querían matarlo, ni los latigazos reiterados pudieron quebrantar el ánimo de este fiel apóstol. Pero si alguien lo felicitaba por todo lo que había hecho o aguantado, él explicaba que todo lo que él hubiese considerado como hazaña o conquista no se comparaba con conocer a Cristo Jesús. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. E incluso, refiriéndose a su incapacidad para hacer el bien en sus propias fuerzas, llegó a decir: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora Pablo, ya viejo, enfermo, prisionero en espera de un juicio que puede significar su muerte, expresa un gozo profundo que le llena, porque
La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Muchos creyentes, al ver cómo Él no se deprime con sus enfermedades, prisiones y sufrimientos, sino que se dedica a predicar el Evangelio, se animan también a hablar de Cristo. Y al agradecer la ofrenda de los filipenses, les dice que ese amor hace que fuera como si ellos también estuvieran predicando con Él, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo dice, lo puedo como una declaración diferente a la de aquellas personas que por enfrentar problemas y aún superarlos se sienten superhéroes, sino que quiere animar a aquellos que parecen rendirse ante cualquier obstáculo, ya sea porque sus fracasos del pasado les han convencido de que no pueden cumplir con el Señor, o porque les falta fuerza, preparación o recursos y dejan de cumplir lo que el Señor les ha encomendado. Una vez Jesús dijo que la fe puede mover montañas, y a ti que estás desanimado, te dice que puedes mirar de frente las montañas de dificultades que afrontes día a día cuando quieres hacer su voluntad. Por eso afirma con toda decisión que Él todo lo puede en Cristo que lo fortalece, dando ejemplo que en Cristo tú puedes cumplir todas tus responsabilidades, resolver tus problemas y superar todos los obstáculos que enfrentes para cumplir sus órdenes. En Cristo. Aunque Pablo está en la cárcel por su fidelidad a Cristo, su carta tiene un tono tierno y amistoso, no de amargura. Él agradece la ofrenda que le habían mandado con Epafrodito, su amigo y pastor de la iglesia en Filipos, pero destaca que en su ministerio ha llegado a depender completamente de Cristo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con ello, les invita a confiar en la fortaleza divina para enfrentar cualquier situación cuando prediquen el Evangelio, pues con la ayuda de Dios podrán superar todo desafío cuando se hace su trabajo. Pablo conocía la profecía de Habacuc y él se apropia del poema que Dios inspira al profeta y puede decir, aunque la higuera no florezca, metáfora que bien puede significar, aunque no tenga ingresos para subsistir, si quiero hacer la voluntad del Señor, yo puedo confiar en Él. Ni en las vides haya fruto, sí, aunque no haya alegría en mi vida o sienta el peso de alguna enfermedad, seguiré confiando en mi salvación y hablando a otros del camino a Dios. Aunque falte el producto del olivo, aunque haya bajado mi entusiasmo por la obra del Señor
y no sienta el gozo de su espíritu cuando le sirvo, sé que el Señor es fiel y que Él quiere que cumpla la comisión que me ha dado. Y los labrados no den mantenimiento, y por más que trabaje en la iglesia, no vea frutos y a veces olvide que los tiempos y resultados son del Señor. Y las ovejas sean quitadas de la majada, aun cuando no tenga con qué vestir a mi familia, le daré la prioridad al Señor antes que a mi trabajo, familia o algo de menor valor. Y no haya vacas en los corrales. Aunque mi situación llegue al grado de que no pueda comprar ni leche para los niños, buscaré primeramente el reino de Dios y podré decir: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque mi Señor es fiel y Él me quiere fiel. Jamás me deja solo y siempre cumple. Él está al alcance de mi oración y Él es quien nutre mi vida, que me fortalece. El apóstol pasa de la gratitud a la exhortación. Él confía en el Señor y aunque agradece a los filipenses sus dádivas, enfatiza la importancia de depender de Cristo para lograr la victoria y poder cumplir su voluntad, sin importar las dificultades que enfrenten. Él reconoce y agradece al Dios amoroso y soberano que le ha permitido vivir situaciones de abundancia y otras de escasez, porque le han enseñado que la felicidad no le viene de lo que tiene o la amargura de lo que sufre, sino que la felicidad la da vivir en Cristo. Y aunque agradece la visita de Epafrodito, la compañía de Timoteo y la amistad de los hermanos que iban a verlo, les recuerda que jamás podrán fortalecer su espíritu como Cristo lo hace. Por ello, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, les enseña que confiar en Cristo es más necesario cuando se vive en la escasez económica, la enfermedad o la soledad, ya que son medios por los que Dios nos llama la atención para llevarnos a su dependencia y gozo. Él acepta que siente su debilidad, que muchas veces está cansado, pero hace suya la promesa que Dios hizo a través de Isaías. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Disfruta hoy de la fortaleza que te da un Padre fiel, más allá de las circunstancias físicas, familiares, laborales o económicas en las que te encuentres, e ignores la responsabilidad que Él te ha dejado de hablar del Evangelio a todo aquel con quien tengas relación. Conclusiones. Sabemos que en la medida que queramos vivir por fe y hablar del Evangelio, enfrentaremos problemas, presiones y pruebas. Pero cuando esto acontezca, podemos pedir a Cristo que Él nos fortalezca. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder que recibimos cuando estamos con Él es suficiente para enfrentar los desafíos que surjan al hacer su voluntad, pues Él nos da su promesa. Dios no te hace superhéroe, pero si tú se lo pides, te da poder para cumplir.
Cristo dice, yo soy el camino. Y sí, si vives para Él, Él te hará feliz ahora y en la eternidad. Pues dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si hoy te encuentras triste, abatido o agotado, recuerda su promesa. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hoy te dice, no importa lo que estés enfrentando, si cumples lo que te he mandado, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y recuerda, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, pero considerando que la tentación, el pecado y los espíritus malignos andan rondando por el mundo, Él sabe que tendremos periodos de paz y alegría y periodos de tristeza y dificultad. Y cuando te toque pasar por dolores y dificultades, recuerda que Jesús también lo sufrió y que Él conoce tus padecimientos, sufre contigo y siempre está a tu lado su consuelo y fortaleza. Jesús quiere que nos alegremos en toda circunstancia, sea esta de bendición o de sufrimiento. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando tú estás cumpliendo su voluntad, puedes navegar hasta por las aguas más turbulentas de la vida de un modo mucho más apacible y fructífero, porque Jesús estará contigo, ayudándote a hacer lo que nunca antes pudiste en tus propias fuerzas. Dios te bendiga y te guarde, te fortalezca y te dé su paz para cumplir con alegría la tarea que te ha encomendado.